Ok, entonces tenemos este triángulo de aquí. Vean que está cumpliendo la definición, ¿verdad? Tenemos 3 puntos no colineales. Tenemos el punto A, el punto B y el punto C. No son colineales entre sí. ¿Qué significa que no son colineales entre sí? Que los 3 no son colineales. Los 3 no están en la misma recta. Vean que el B y el C están en una recta diferente al B y al A, y el A y el C. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, ¿qué Sí. características tiene un triángulo? Primero, vamos a ver si ustedes se recuerdan. Esto es de primaria. Los vértices. Los vértices del triángulo son... ¿Quiénes son los vértices del triángulo, chicos? ABC o ACB. Correcto. Los vértices del triángulo son A, B y C. Lo escribimos en letras mayúsculas porque son puntos, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, tenemos esto. Tenemos los lados del triángulo. Vamos a ver, los lados, ¿qué elementos geométricos son, chicos? Son ¿Perdón? los lados de un triángulo, ¿qué elementos geométricos son? Son rectas, son rayos, son segmentos, son Rayos. semirectas. Rayos. Ok. Vean que nosotros lo que aquí tenemos es un rayo completo, si nos extendemos hasta afuera. Esto que nos extendemos hasta afuera es porque vamos a trabajar con ángulos externos. Entonces, pero el triángulo en sí, vea que ustedes me dijeron que los vértices del triángulo son A y C. Por ejemplo, A, B y C. A, B y C. Si yo me vengo como esos puntos, por ejemplo aquí, ¿qué es eso? ¿Un rayo o un segmento? Un segmento. Un segmento. Entonces los lados de los triángulos siempre se van a representar como segmentos. Entonces este tiene 3 lados, ¿verdad? El lado AB, el lado BC y el lado AC. Ah, ya. Chicos, simbología, les repito, importante. En el examen yo, si les pregunto, si les doy un triángulo y les digo, escríbanme los lados del triángulo y solo me escriben AB, está malo. Tienen que ponerme arriba el símbolo de segmento. Porque si ustedes me ponen solo AB, yo no sé si me están diciendo que es un segmento, no sé si me están diciendo que es un rayo, no sé si me están diciendo que es una recta o solo son 2 puntitos ahí escritos juntos. Entonces, chicos, simbología, importante. ¿Correcto? Ok. Correcto. Simbología, ¿verdad? Entonces, si hablamos de simbología, esto que voy a preguntar ahorita, ustedes me lo van a decir de forma casi inmediata y perfecta. ¿Qué es interno para ustedes, chicos? Adentro. Adentro. Ángulos internos del triángulo. Entonces, ¿cuáles son los ángulos internos del triángulo? El ángulo puede ser el ángulo ABC. Ok, acuérdense, simbología, ¿verdad? Ustedes si le preguntan ángulo, ustedes vienen y me hacen ángulo. Si no, está mal, solo me están poniendo 3 puntos. Ángulo A, B, C, correcto. Si hablamos del ángulo ABC, ¿de cuál ángulo estaríamos hablando aquí específicamente? Pongámosle a este. 1, 2, 3. ¿De cuál ángulo estaríamos hablando? ¿El ángulo 1, el 2 o el 3? Del 1. ¿Por qué el 1? De los Porque es 3. como la base. No, solo estamos hablando de 1. Aquí estamos hablando solamente de un ángulo. ¿De cuál? ¿Del 1, del 2 o del 3? De acuerdo a esta escritura. Digo que el. Ah, no, mentira, del 2, del 2. Del 2. La letra del centro es la que me representa el ángulo. Los otros Es 2 como la puntos son base. los lados. Ok. Recuerden que el centro, la segunda letra, la del medio, es el ángulo. Si yo les digo,
el ángulo ABC mide 30 grados, entonces ustedes van y buscan la letra B, porque esa es la que mide 30 grados. ¿Entendido? Sí. Sí. Eso tiene que quedar claro porque cuando estemos ahorita en medidas, lo van a estar usando. Entonces, tenemos ahí un ángulo ABC. Vamos a escribir otro. ¿Ángulo quién? Am, Ya tenemos a la B en medio. ACB ACB. En ese, ¿a quién tenemos en medio? a la Sí. C. O sea, se está hablando del ángulo C. Se está hablando del ángulo que está aquí en C, ¿verdad? Por la letra del medio. ¿Queda claro, Jimena? Sí. Adriana. Adriana. Profe, dice Ariana que se le está saliendo. Ok, Bueno, puse en el grupo. ok. Y me falta un ángulo. ¿Cuál? El C, BAC. C, A, C, B. Ok. Cualquiera de los dos que dijeron está bien. Leonel puede venir en el examen y escribirme ángulo CAB. Y como Judith que me dijo BAC, que es exactamente el mismo ángulo, ¿verdad? Está en medio la A y eso es lo que interesa. Bueno, tienen que ver, ¿verdad? Las letras de los lados, porque puede ser que yo ponga para acá otro triángulo y formar ahí dos triángulos juntitos. Pero tener cuidado con eso, nada más con el orden. Ustedes tienen que ver el orden aquí. Véanlo así, chicos, como les dije la vez pasada. Aquí dice ángulo CAB, entonces voy a empezar en C, ¿verdad? Me pongo aquí en C. ¿Y subo para dónde? Para A. ¿Y luego bajo para dónde? Para B. Y eso que tengo ahí en medio es el ángulo que estamos trabajando. ¿Entendido? Sí. Sí. Ok. Después vamos a ver unas características de los ángulos internos, pero lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos trabajando apenas con las características del triángulo en sí. Ah, o sea, también va a pasar esto con las demás formas, tipo con el cuadrado o así. ¿Qué? O sea, hacer cosas como estas. Sí, Que nos va vamos a a, poner así como. cuando lleguemos, es que ahorita vamos a estudiar muy profundo el triángulo. Vamos a estudiar mm, las características, un tema ahí que se llama desigualdad triangular, ahí unos teoremas de los ángulos internos y los ángulos externos. Y después vamos a trabajar con los cuadriláteros, que ahí es donde está incluido el cuadrado, pero ya es como algo general de todos los cuadriláteros. Características que cumplen todos. Entonces, ahorita enfoquémonos en el triángulo. Entonces, ángulos externos del triángulo. Internos dijimos que era lo de adentro y externos, ¿qué será? de afuera. De Fuera. afuera. Lo de afuera. Entonces, ¿cuáles son los ángulos externos de ese triángulo? El ángulo EGF. EFG. Vamos a ver, me están diciendo ángulo E, F. FG. No, ustedes ahí me están diciendo prácticamente el ángulo B. EFG. EGF. EGF. Si ustedes me dicen E, G, F es un triángulo que es un ángulo que no está ni en el triángulo. Vean el EGF. Me gusta que hagan estas cosas porque así cuando lleguen al examen no lo hacen, se supone. Si ustedes me dicen E, G y luego nos vamos para F, vea ese ángulo no está en el triángulo. Entonces, ¿cuál? Ok, veamos. No Yo, entiendo. tranquilos, tranquilos. Yo sé que la parte de ángulos externos es algo totalmente nuevo para ustedes, entonces. Los ángulos externos son los que se nos forman en la parte de afuera del triángulo. Aquí se me forma un ángulo externo. Aquí se me forma un ángulo externo. Aquí se me forma otro ángulo externo. ¿Los ven? Lo voy a dibujar para que lo vean. Como las esquinitas. Las esquinitas por fuera, correcto. Aquí se me forma un ángulo externo. ¿Sí lo ven? Ah, Aquí. sí. Por eso es que yo les digo, tienen que tener cuidado con la escritura, porque vean la escritura. Ustedes se vienen y escriben este ángulo y vamos en orden. El ángulo A, B, F. ¿Sí lo ven? A, Sí. Sí. B, F. Voy a escribirlo primero. Ángulo A, B, F. Entonces sería como
Si El ustedes, uno ¿cómo? sería BCG. Sí, B, C, G, correcto. Pero antes de eso quiero que vean una cosa. Antes de eso quiero que vean una cosa. Vean este ángulo externo, ABF. Estoy aquí. Y vean este ángulo interno, ABC. ¿Cuál letra tienen en medio los dos? La B. La B. Estamos hablando del ángulo B tanto por dentro como por fuera. Entonces, por eso tienen que seguir la escritura. Porque vean que ustedes me dicen aquí ABC, pero estamos hablando de un ángulo interno. Me dicen aquí ABF, pero ya estamos hablando de un ángulo externo. Por eso tenemos que seguir el orden de las letras. ¿Entendido? Sí. Sí, señor. Ujú. Y 3 letras, chicos, los ángulos 3 letras. Vean, aquí tenemos un ángulo llano, ¿lo ven? Ángulo CBF. ¿Sí lo ven? Ujú. Sí. Sí. CBF. Sí, CBF. ¿Por qué llano? Porque me forma 180, está sobre una recta. Sí. Entonces, está muy bien, chicos. En el examen yo no supe qué poner a una persona que me puso esto. Porque sí tenía la idea, yo le entendí lo que me estaba dando, lo que me estaba diciendo. Porque digamos que era este mismo, CBF. Y yo les pregunté un ángulo llano y solo me pusieron BF. Y me están hablando de la recta, correcto. Yo sí, ahí sabe que está el ángulo llano, pero no me está escribiendo un llano, un ángulo, me está escribiendo una recta. Por eso tenemos que tener cuidado con la simbología. Si ustedes ya me escriben 3 letras, yo ya sé que es un ángulo. ¿Entendido? Sí. 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 Y queda clara la diferencia entre interno y externo, ¿verdad? Yo tengo que seguir el orden de las letras para saber si estoy hablando de algo interno o algo externo. Ahora, Ok. O conocimientos, sea, profe, dígame. externo puede ser como 2 internos y uno externo, como ahí el ABF. Es que, es que lo que pasa es que estamos trabajando con puntos que están tanto, es que digamos, si usted me dice ABF, que estamos trabajando con 2 internos, porque usted me está diciendo A y B, Ujú. es que A y B no es un ángulo, A y B es un lado. No, sí, yo sé, pero el A y B con la F, ahí sí es un ángulo. Ahí se forma un ángulo, pero es un ángulo externo. Sí, por eso. Porque usted tiene que verlo desde este lado, usted lo ve desde este lado. Un lado, valga la redundancia, un lado tiene dos frentes, por decirlo así. Tiene este frente de aquí y tiene este frente de aquí. ¿Lo ven? Ujú. Este frente de aquí está por fuera del triángulo y este frente de aquí está por dentro del triángulo. ¿Sí lo ven? Ok. Entonces, este mismo AB me funciona para la parte de afuera, por este ladito de Y aquí, para adentro. y me funciona para adentro por este ladito de aquí. Sí, O sea, esos ángulos pueden servir tanto para interno como para externo. los Bueno, o sea, lados, eso. los lados me van a servir para el interno y para el externo. Y puede venir Judith y me escribe, no, yo voy a escribir desde el punto E, B, F, que está bueno, porque este E está sobre la misma red, sobre el mismo lado. Ya. E, B, F. Yo lo que voy a hacer es seguir el orden de lo que ustedes me digan. Si yo les pido un ángulo externo y ustedes me dicen, como ahorita, E, G, F, ya está malo, porque yo voy a venir y voy a dibujar E, G, F, y ese ángulo no está ahí adentro, no es parte del triángulo. ¿Me Sí, comprenden? mira como el ejemplo que yo ahorita le di de BCG. Yo lo sigo, vea, yo sigo lo que me dice Judy. Judy me está diciendo, comience en B, vaya a C y después a G. Y ahí se me formó otro ángulo externo. Yo en el examen, para revisarlos, yo voy a seguir lo que ustedes me escriban. Judith me acaba de Ok. decir B, C, G. Yo lo sigo y ahí se me Profe, forma el ángulo. Dígame. digamos, una pregunta, digamos, GCE sería un ángulo externo. Vamos a GC. ver. G, C, E. Ujú. No. Si yo dibujo G, C, E, estoy dibujando de aquí a aquí y después para acá. Vean que no Sería está formando parte del... GCAE. Espere, Judith, ya me Ah, no, vuelves a decir mentira. para hablar esto. ¿Qué me dijiste? Sería GAE para hacer G, eso. A, Bien aquí. E. Correcto, Jimena, sería G hasta la A y la E. Porque vea que el ángulo está aquí, el ángulo es parte del vértice del triángulo. El ángulo Si quiero usar, externo tiene que usar los vértices del triángulo para que E, no si quiero usar la G,
pues lo usa así, Ah, bueno. saltándose la C. Sí, Jimena, digamos, vamos a ver esto que les acaba de decir. Porque quiero que quede clarito. Tenemos el vértice A. ¿Lo ven, verdad? Sí, Sí. Ah, esperen, aquí no es G. Aquí lo escribí todo mal. C, A, E. Tenemos el vértice A. Este vértice A va a ser tanto del ángulo interno como del ángulo externo. ¿Lo ven? Del ángulo interno como del ángulo externo. Entonces, tanto mi ángulo interno como mi ángulo externo tienen que tener la A en el medio, que está aquí. Mi ángulo interno CAB y mi ángulo externo CAE. Los dos tienen el vértice A. Estamos hablando de este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. Pero yo sigo el orden. CAE y estamos hablando del externo. Sigo aquí CA, pero bajo a B, entonces estamos hablando del interno. ¿Entendido? Sí. sí, ¿Seguros? Sí. Entonces, estas son las características principales de un triángulo. Tienen 3 vértices, tienen 3 lados, que los lados son segmentos, tiene 3 ángulos internos, que son los que están dentro del triángulo, y tienen 3 ángulos externos, que son los que están afuera. Entonces, por eso es que el triángulo se llama triángulo, de 3 vértices, 3 lados, 3 ángulos.